cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo. Muchas gracias y muy buenos días a los aquí presentes en la Capilla Inmaculada Concepción de las Hermanas Concepcionistas Argentinas de esta ciudad de Córdoba y a todos los que nos acompañan a través de todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. La liturgia de hoy nos invita a confesar a Jesús y a seguirlo de cerca para poder crecer en la fe y colaborar con Él día a día. Jesús nos enseña a conocernos mejor, a vivir de una manera diferente, más arraigados en la verdad y con un horizonte más digno y esperanzado, nos muestra cómo vivir a Dios como una presencia cercana y amistosa, fuente inagotable de vida y ternura. También nos llama a preguntarnos si Jesús es el que dirige nuestras vidas y si lo dejamos ser Él en todas nuestras acciones. Estas preguntas nos las estamos haciendo con la realización del 11º Sínodo Arquidiocesano, porque queremos que sea Él el que dirija nuestra Iglesia, como nos dijo nuestro pastor en la misa de apertura el sábado próximo pasado: concentrar la mirada de nuestra fe y el amor hacia el Señor para renovar nuestra adhesión y amistad con Él, y así poder compartir con todos este precioso tesoro que es el Señor mismo, Evangelio vivo, que nos encamina a la comunión con el Padre de los cielos en la gracia del Espíritu Santo. Con el deseo de encontrarnos con el Señor para poder ayudar a los que más lo necesitan, desde Jesús y no desde nuestras intenciones individualistas, nos disponemos a recibir a nuestro Padre y Pastor, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien en nombre de Cristo presidirá nuestra celebración, y lo hacemos cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Hace tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. En esta Eucaristía queremos encomendar de un modo especial al doctor José Manuel de la Sota, ex gobernador de nuestra provincia, fallecido trágicamente ayer. También quiero tener un recuerdo especial por todos los alojados en la cárcel de Bower, por sus familias, por sus seres queridos, especialmente por aquellos que están en el pabellón E, con los cuales el jueves pasado hemos compartido la casa de la palabra de Dios, reflexionando y orando juntos. Los recordamos a todos ellos encomendándolos al Señor y nos disponemos a participar en esta Eucaristía
con un corazón renovado. Acerquémonos a Jesús para que nos fortalezca en nuestro caminar y nos perdone por nuestros desaciertos y errores. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Pidamos a Dios que ponga su mirada en nuestra vida para que experimentemos su amor y lo expresemos en el hermano más necesitado. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. Isaías nos cuenta cómo el siervo de Yahvé ofreció su vida en el dolor con plena confianza en Dios y no lo defraudó. Lectura del libro de Isaías. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene y me ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene y me ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Canté la presencia del Señor. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor, por favor, sálvame la vida. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en la presencia del Señor. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Caminaré en la presencia del Señor. El apóstol Santiago nos interpela a mostrar nuestra fe en Dios con obras buenas. Lectura de la carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. El Evangelio de Marcos nos muestra cómo Jesús pregunta a sus discípulos sobre qué piensan quién es Él.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, ¿sí? Y otro alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos con un corazón abierto la explicación de la palabra de Dios por parte de nuestro pastor. Queridos hermanos, en el Evangelio que acabamos de escuchar, vemos a Jesús que va de camino con sus discípulos y allí, precisamente en el camino, hace una especie de encuesta o de sondeo de opinión. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos refieren lo que han escuchado, lo que han sentido. Son opiniones apenas aproximadas, que dicen que el Señor es alguien singular, alguien especial, quizá un hombre de Dios, un profeta, y se trae a colación a alguien emblemático entre los profetas, Elías, o el último de los profetas, el que muestra a Jesús, Juan el Bautista. Apenas aproximadas las respuestas. Pero entonces el Señor hace una pregunta más comprometedora para los 12. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Se supone que por la cercanía que vienen teniendo con Jesús, tendrá más precisión la respuesta y un mayor compromiso. Y Pedro toma la palabra en nombre de los 12 y da la respuesta exacta. Tú eres el Mesías. En la versión del evangelista San Mateo, de este mismo episodio, hay una nota, podríamos decir así, aclaratoria. Pedro ha dado la respuesta exacta, no porque sea el más ingenioso, el más capaz, sino porque ha recibido de lo alto esa gracia de reconocer a Jesús como el que es y de confesarlo. Y entonces el Señor, después de la confesión de Pedro, pide una discreción, un silencio total respecto de quién es Él. Recordemos el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús cura al sordo mudo. Les dijo que no lo dijeran a nadie. La recomendación del Señor tenía poco efecto, porque más lo decía, más lo proclamaba. Y acá vuelve a insistir en eso,
en esa especie de secreto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no quiere que se diga nada? Para que no se confunda su misión. Para que no se la lea en clave temporal, en clave de dominio, siendo que Él viene a servir y que su misión es fundamentalmente religiosa. Y esta enseñanza de Jesús genera desconcierto entre los discípulos, que probablemente adherían a lo que era una idea común de que el Mesías vendría con triunfos a su alrededor. Y entonces Pedro expresa esa mentalidad y apartándolo a Jesús se pone a decirle que eso no va a suceder, no debe suceder, no puede suceder. Y ahí la reacción de Jesús, terminante, severa. Fijémonos cómo lo llama a Pedro, Satanás, y hace referencia precisamente a las tentaciones en el desierto, donde Satanás también quería apartar a Jesús de su camino. Jesús rechaza terminantemente eso. Ha venido a cumplir una misión y la va a llevar hasta el fin con total fidelidad. Pero además, Pedro ha cometido una imprudencia, porque se ha puesto frente a Jesús en clave de maestro, él que es discípulo. Y entonces Jesús lo invita a ocupar su lugar. Vete detrás de mí, porque en la tradición judía los discípulos iban detrás del maestro, no delante de él. Acá Pedro se ha puesto delante, pretendiendo enseñar a su maestro. Jesús lo vuelve a la realidad, le dice, vete detrás de mí, sígueme. Y enseguida Jesús, llamando a los otros discípulos y a la gente, a los que lo seguían, refuerza su enseñanza. Su camino pasa a través de la cruz. Así va a cumplir su tarea. Esto que le ha dicho a los discípulos primero y después a toda la gente es prácticamente el primer anuncio de su misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. Este es el camino de Jesús. Así va a realizar Él su mesianidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué este camino? ¿Por qué por allí el Señor realiza su misión, su obra redentora? Es un misterio. Y cuando hacemos un misterio, no decimos algo oscuro, tenebroso, sino algo enormemente luminoso y que nuestra mente limitada no llega a comprender, a abarcar. Lo asumimos desde la fe. Pero una fe que busca también argumentos que puedan señalar una conveniencia. ¿Por qué? Y entre esas conveniencias podemos descubrir que Dios ha querido así, en la persona de su Hijo, acercarse
compadecerse de nuestra situación, ejercer su misericordia, transformar lo que era algo oscuro, la muerte, consecuencia del pecado, en algo de lo cual va a brotar luz, la resurrección. Una obra asombrosa. Por ahí nosotros podemos descubrir alguna razón por la cual Dios eligió este camino de reconciliación, de redención. Gracias a la ofrenda de Jesús hemos sido reconciliados, hemos adquirido nuevamente la cercanía y la amistad con Dios. Esto es lo que el Señor está enseñándole a los discípulos y está enseñándole a toda la gente. Entonces, nosotros podemos sacar algunas enseñanzas. En primer lugar, que acercarse a Jesús y seguirlo supone un proceso. Y Pedro lo está viviendo. Se adhirió entusiasta. Ahora queda desconcertado. Ese desconcierto va a llegar al extremo cuando los acontecimientos de la pasión de Jesús lo va a negar. Y ahí mismo también se va a arrepentir. Y después, junto al lago de Tiberíades, va a confesar su amor incondicional al Señor. Tú sabes todo, sabes que te quiero. Tuvo que hacer un proceso. Algo parecido a lo que le pasó a María Magdalena, que cuando descubre a Jesús resucitado, ya no lo llama simplemente maestro, sino mi maestro, como identificándose plenamente con él. O todavía, de una manera más asombrosa, en Tomás, que toca las llagas de Jesús. Y entonces lo confiesa no solo como Señor y Dios, sino Señor mío y Dios mío. Algo que solo quien adhiere con fe a Jesús puede decir desde lo hondo de su corazón. Un proceso para acercarse a Jesús y para vivir la amistad con Él. Me viene a la memoria ahora lo que los salteños renuevan cada 15 de septiembre. Ayer, el Día del Señor del Milagro, el pacto. Nosotros somos tuyos y tú eres nuestro. El pacto de un amigo de Jesús. Nos has elegido. Somos tuyos. Nosotros te elegimos a vos y tú eres nuestro. Otra enseñanza que podemos sacar de acá es evitar todo tipo de triunfalismo. Y se puede ser triunfalista desde posturas más tradicionales y desde posturas más avanzadas. ¿Triunfalismo en qué sentido? Y en el sentido de buscar que el Evangelio, la Iglesia tenga poder,
y sea reconocido. No es el camino de Jesús, no es el camino del Evangelio. Dejar de lado todo triunfalismo. Y sobre todo, esta lección: no vaciar la cruz. Si queremos seguir a Jesús, el camino del discípulo pasa por ahí. Camino misterioso a veces, pero el camino del Señor. Ahora, desarrollando la tarea del sínodo, en este momento más importante, el aula sinodal, podemos preguntarnos, ¿qué nos dice este Evangelio a nosotros? Muchísimo, muchísimo. Porque esa pregunta que Jesús le hace a los discípulos, nos la está haciendo a todos nosotros, al obispo y a todos los sinodales. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Y está esperando una respuesta no de manual, sino desde el corazón. Una respuesta que tenga convicción, firmeza, que esté marcada por la fidelidad, porque la fidelidad es la que muestra la hondura y profundidad de un amor, y que tenga entusiasmo. Sin alegría no hay adhesión plena al Evangelio. Quiere decir que algo no hemos terminado de aceptar, de asumir, de comprender. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es para mí? Entonces desde ahí, sí, nuestras reflexiones y nuestras propuestas, escuchando búsquedas, anhelos, necesidades, para responder a todo eso desde una experiencia. Nosotros nos hemos encontrado con el Señor. Yo me encontré con Él. Y esto es lo que te comparto, esto es lo que te digo, esto es lo que quiero poner también en tus manos y en tu corazón. Viene a la memoria esa escena en el Evangelio, cuando Jesús cura a un hombre poseído, y luego que este hombre está en su sano juicio, quiere seguir a Jesús. Y Jesús no se lo permite. Y le dice: anda y contale a los tuyos lo que hizo el Señor contigo cuando tuvo misericordia de ti. Y dice el Evangelio que el hombre se fue por toda la Decápolis, una zona fundamentalmente habitada no solo por judíos, sino también por paganos, contando lo que el Señor le había hecho, la misericordia que había tenido con él. ¿Para qué? Para invitar, y si fuera posible, provocar también en los demás una experiencia iluminadora y pacificadora. Una experiencia de encuentro con Jesús que sea fuente de luz y de paz. Y ese es el primer anuncio. Antes de que empezar a hablar de doctrinas y de normas, es eso. Jesús te quiere, Jesús es tu Salvador. Abrir el corazón. Pensemos en esto. Y esta misa la celebramos en esta comunidad que honra
a la Virgen Santísima como la Inmaculada. Y ayer recordábamos que ella estaba al pie de la cruz, que siempre había escuchado a su hijo, pero ahí lo escuchó de un modo especial, cuando Jesús desde la cruz le dijo: ahí tienes a tu hijo. Y en el discípulo amado nos aceptó a todos como hijos suyos. María, la Virgen oyente. Y al pie de la cruz, íntimamente asociada a la ofrenda de su hijo. María, la Virgen oferente. Y María intercediendo por todos para que la ofrenda de Jesús llegue al corazón de cada uno. María, la Virgen orante. Como decía el beato Papa Pablo VI, María, Virgen oyente, oferente, orante. A ella nos encomendamos de corazón. Que así sea. Profesemos nuestra fe en este Señor, que nos invita a conocerlo y a confiar en su misericordia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: míranos y escúchanos, Señor. Míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, tú que nos purificaste con tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Oremos: míranos y escúchanos, Señor. Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu Evangelio sean siempre fieles y celosos dispensadores de los misterios del reino. Especialmente te pedimos por el Santo Padre, obispos, sacerdotes y diáconos. Oremos: míranos y escúchanos, Señor. Te pedimos por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales. Oremos: míranos y escúchanos, Señor. Rey de la paz, concede abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones y que cuiden con interés de los pobres y postergados. Oremos: míranos y escúchanos, Señor. Que el 11º Sínodo Arquidiocesano que estamos celebrando sea motivo de encuentro y apertura a la voluntad del Señor, que nos llama a caminar juntos para acompañar procesos de cambio en lo que sea el querer de Dios. Oremos: Míranos y escúchanos, Señor. sea ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión, y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos. Hoy te pedimos especialmente por los que son víctimas de la trata de personas, en el día de la Jornada Nacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Oremos: míranos y escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por esta comunidad de la Capilla Inmaculada Concepción de las Hermanas Concepcionistas Argentinas, para que día a día
busquen con fervor el encuentro con tu Hijo y den frutos de entrega incondicional a los más necesitados. Oremos. Míranos y escúchanos, Señor. Míranos, Señor, y escúchanos, y en tu bondad concédenos lo que confiadamente te hemos pedido a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Junto al pan y al vino, te ofrecemos, Señor, nuestras vidas, que quieren ser donación para nuestros hermanos más vulnerables. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con nosotros indignos servidores tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular hoy por José Manuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos, como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. El Señor hoy nos propone encontrarnos con Él, tener el corazón dispuesto a acoger a todos los hombres y brindarles su paz. Por eso, que la paz de Dios llegue a todas las personas que la necesitan, a todas las que se han alejado de su bondad, a todos los que de una u otra manera quieren encontrarla para vivir en comunión con Él y con los hermanos. Por ello, que la paz de nuestro Señor sea con todos nosotros. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vayamos a recibir al Señor, sabiendo que al comerlo nos va purificando, nos va haciendo más capaces para encontrarnos con Él y va sacando de nuestro interior todo lo que no nos hace ser solidarios, hermanos, y nos hace constructores de un reino sin división. Todo en esta vida es un decidir, si me voy contigo o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa, iré mar adentro y pescaré por ti. Hoy mi pueblo está clamando. Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Los fieles que siguen esta Eucaristía y desearan comulgar espiritualmente, los invitamos a orar. Señor, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero no puedo recibirte ahora sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe nunca de ti. Amén. Pescaré por ti. La misión que tú me has dado, quiero hacerla realidad. Luchar por la vida, luchar por un mundo de paz. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. La misma será retransmitida hoy a las 11 horas por Canal C. Hoy en la Capilla Inmaculada Concepción de las Hermanas Concepcionistas Argentinas de esta ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo 23 de septiembre será, si Dios quiere, desde esta misma capilla, ubicada en calle Avenida Castro Barros, 1316, de Barrio Bajo Galán, de esta ciudad de Córdoba. Invitamos a rezar todos juntos la oración del 11º Sínodo Arquidiocesano. Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del 11º Sínodo. Concédenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero, intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba y seamos la Iglesia que en este presente tú esperas de nosotros. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, el gran pastor de las ovejas,
los haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para que cumplan su voluntad realizando en ustedes lo que es de su agrado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Como todos los domingos, hemos recibido el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, confiados plenamente en la presencia constante del Señor en nuestras vidas, para que podamos dar lo que hemos visto y oído y junto con María, nuestra Madre, vayamos a contagiar de esta convicción a todos los que de una u otra manera están en contacto con nosotros. Hasta el próximo domingo que viene, si Dios quiere, desde esta misma capilla Inmaculada Concepción de las Hermanas Concepcionistas Argentinas, sito en calle Avenida Castro Barros, 1316, de barrio Bajo Galán, en esta ciudad de Córdoba. Muchas gracias y que tengamos todos un hermoso domingo. Señor Jesús,